vamos a hacer un pequeño debate sobre el pasado, el presente y el futuro del manejo costero en Cuba, viéndolo con los diferentes criterios de diferentes investigadores que han trabajado en este tema en Cuba, ¿no? En el día de hoy pues, nos vuelve a acompañar la máster en ciencia Mairene Guimaraes, quien es doctorante del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, y quien sus líneas de investigaciones están en la ecología marina costera, pastos marinos y algas, y en lagunas epicontinentales en estudio de metabolismos comunitario planctónico. También nos acompaña el maestro en ciencias y doctorante en el Instituto de Ciencias del Mar, Adán Zúñiga Rigos, quien sus líneas de investigaciones han estado relacionadas con el ordenamiento y la gestión integrada en las zonas costeras, los estudios de impacto ambiental y rehabilitación costera, los sistemas de información geográfica, la protección de la biodiversidad y el manejo en las áreas protegidas marinas y costeras y la oceanografía. Una vez más también nos acompaña el profesor licenciado en física, Jagner Rodríguez Pérez, profesor de la UNICA de la Universidad de Ciego de Ávila, quien se desempeña como asesor de Relaciones Internacionales y coordinador de la investigación en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y pues sus principales líneas están en la modelación computacional y en el uso de la computación paralela, el estudio de transporte de sedimentos, vulnerabilidad ante inundaciones costeras y la relación con los eventos meteorológicos. Y pues nos acompaña también el doctor Raúl Martel Dubois, de quien desde el año 2014 trabaja en la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad de México, la CONABIO, y se desempeña allí como especialista en monitoreo marino. Su experiencia es en los estudios de los procesos costeros, particularmente los asociados a la regeneración de costa y la hidrodinámica, la sedimentología y la geomorfología. Pues vamos a darle hoy la posibilidad de que él nos haga una pequeña presentación de los estudios que se han desarrollado y continuaremos después con este debate. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer a Rodolfo y el equipo de ingeniería que nos ha invitado a esta plática. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí. Hace 4 años salí de esta universidad graduado y cada vez que puedo regreso porque es un placer inmenso estar aquí siempre rodeado de compañeros, amigos y colegas. Voy a hablarle brevemente sobre una experiencia de un sitio en el cual estudiamos mucho en Cuba, que es la playa de Varadero. Esta playa es un sitio que tiene una vocación turística natural. Es una franja, es una península que tiene 22 kilómetros de playa y que desde aproximadamente más de un siglo se utiliza como sitio turístico. La siguiente. Está ubicado en el norte de Cuba, ahí como les muestro. Es una península muy estrechita, es un sitio... Bueno, no hace falta. Es un sitio en el cual, como les comentaba, desde sus orígenes, desde hace más de un siglo, se está haciendo un desarrollo turístico, de población, poblados, etcétera, asociados fundamentalmente al uso del recurso playa como recurso natural. La siguiente. A ver, desde el año 1978 se comenzó a estudiar su dinámica litoral por parte del Instituto de Oceanología de Cuba. Esos estudios indicaron que la playa se estaba erosionando, o sea que perdía aproximadamente 50.000 metros cúbicos por año. Igualmente se determinaron algunas de las causas principales de esa erosión, o sea, de esas pérdidas de arena. En primer lugar, se determinó que la construcción de alrededor de 150... Aquí si quieres, Sí, ¿verdad? Es que estoy mirando, quiero ver lo que está puesto en... Sí, está comparo aquí, para aquí de ahí. Ajá, sí, pero mejor lo veo allá, ¿eh? Aquí también. ¿Para cambiar? Ok. Entonces, bueno, continuando, les comentaba que la presencia de un poblado entero encima de la duna, de múltiples hoteles, era uno de los principales focos de erosión. Otro problema que ocurrió en esa playa y fue que entre los años 60 y 70 se extrajeron alrededor de 2 millones de metros cúbicos de arena para la construcción. Era un periodo, digamos, como de barbarie, en que no se conocía nada sobre la dinámica costera,
hay muy pocos estudios con respecto al posible impacto o afectación que podía tener esos dragados en las barras sumergidas para la playa y cómo comprometían el futuro de este polo turístico. Entonces, se estima que se trajeron alrededor de 2 millones de metros cúbicos de arena de las barras submarinas. Igualmente también se construyeron 2 espigones en un extremo de la playa con el objetivo de construir una marina, un puerto deportivo en la zona protegida de la península. Y entonces esos espigones también igualmente interrumpieron totalmente el transporte litoral costero y es una de las causas identificadas de erosión. También igual, ya entonces se aventuraba uno a decir que igualmente también podía asumir que el cambio climático, el ascenso del nivel del mar, ya estaba dejando su huella en esa playa. Y otra de las causas también identificadas es la escasez, o sea, la ausencia de unas fuentes productoras de arena potentes en la actualidad. Las arenas de la playa de Varadero son esencialmente biogénicas, mezcladas con arenas holíticas, o sea, son de origen combinado químico y biológico. Y entonces, todo el impacto de la contaminación, todos los efectos sobre los arrecifes, sobre los fondos marinos, igualmente provocaron una disminución en los ingresos y en las fuentes productoras de arena. A ver, por acá. Entonces, a punto tal que aquí les muestro 4 imágenes, una del año 83 en el mismo sitio, otra del año 85, otra del año 86 y ya lo que había en el 87. O sea, es un sitio en el cual la erosión fue avanzando y fue destruyendo las construcciones hasta el momento tal que en el año 87 es que, como culminación del proceso de investigación, se decide tomar acciones. Y inicialmente se proponen 4 medidas básicas. Una es suspender definitivamente, mediante un recurso legal, las estaciones de arena. Otra medida es un programa de manejo en el cual se estableció una política en la cual las nuevas construcciones, los nuevos hoteles, se hicieran por atrás de la duna, respetando espacios vitales para la playa. Otra de las medidas adoptadas fue que aquellas instalaciones que cayeran, digamos, en desuso, que cayeran en daños, afectaciones por diferentes motivos, en lugar de remodelarlas y reconstruirlas, se demolieran y se eliminaran de la franja costera. Y la última medida es como que, digamos, la única posible para devolverle al sitio su vocación, que es el uso turístico como playa. O sea, de las medidas anteriores, ninguna iba a devolverle a la playa sus condiciones estéticas, sus sedimentos, su arena y la posibilidad de ser usada como playa, nuevamente. Entonces, es por ello que desde el año 1987 se comienzan a hacer periódicamente campañas de relleno con arena. Sin embargo, aún así, a cabo de los 10 años, o sea, se hicieron 5 campañas de vertimiento de arena después del 87 y se vertió un total de unos 750.000 metros cúbicos de arena. Sin embargo, fue suficiente. Aquí, como les muestro, 2 imágenes, una del año 96 y otra del año 98, donde pueden ver que aún con las medidas adoptadas, la erosión continuó y hay afectaciones a las construcciones, pérdidas de área de sol, siguieron los problemas, de hecho, ¿no? Entonces, el año 98, aquí les muestro ya un resumen de que se vertió entonces un volumen de arena muy grande, de un poco más de 1 millón de metros cúbicos de arena, a lo largo de los 22 kilómetros de la playa, o de los sectores más afectados. Y entonces, con este vertimiento se logró, digamos, una recuperación y una estabilidad mayor en la playa, aunado a las otras medidas de reconstrucción de dunas que se implementaron, también unido a la política de construcción adecuada y de ubicación de los hoteles por atrás de las dunas. También hubo una tercera campaña, que es para mí como que el fin de la historia. O sea, mi último trabajo que hice en Cuba fue el estudio de impacto ambiental para el proyecto del 2008, en el cual se vertieron 622.500 millones metros cúbicos de arena, 622.500 metros cúbicos de arena. Entonces, estas imágenes pueden ver
en las de abajo, el estado de la playa en el año 2008. O sea, vean que hay una situación muy similar a la que ocurrió en el 87, muy similar a la que se ocurrió después en el 98, y con este nuevo relleno se pretendía un poco que seguir mitigando de una manera, de la misma forma, lo que estaba ocurriendo en la playa Varadero. Esta playa, bueno, que la imagen de arriba pueden ver que hay sitios en los cuales son muy bonitos, están muy conservados, son justamente aquellos sitios en los cuales estaban como que sin producción turística y se construyeron todas las instalaciones turísticas ya atendiendo a las nuevas políticas. Y en esos sitios sí se preservó bastante bien las condiciones de la playa. Creo que ya esto lo había preparado porque este es como que el último que hice en Cuba antes de regresarme acá. Con esto lo que les quiero es llevar como que a la idea, ¿no?, de que en las playas hay que actuar con mucha mesura, ¿no? O sea, no se puede pretender que el recurso es infinito y que el recurso no se va a agotar, no se va a destruir. Cuando hacemos acciones de uso indiscriminado, como dragados, como construcciones inapropiadas, como sobreexplotación, cuando contaminamos el medio marino, exponemos un recurso tan frágil como ese a que entre en un estado de un perenne desequilibrio y no logre nunca más una estabilidad. Este es el caso de la playa de Varadero, que va a tener que vivir en presente y futuro con alimentación artificial de arena continuamente. Algo similar pudiera ser como análogo a lo que ocurre en Cancún, que en Cancún es un sitio en el cual también se explotó turísticamente de manera intensiva, se destruyó el recurso y hoy en día, cada igual 8 o 10 años, hay que hacer un nuevo relleno de arena. Y estas condiciones a la larga son soluciones que son insostenibles. O sea, porque no siempre vamos a tener un sitio del cual sacar la arena. Esos bancos submarinos, esos sitios, esas fuentes se agotan y cada vez se busca más profundo, se busca más lejos, pero es un modo insostenible de conservar un recurso a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hacer un manejo costero adecuado, tener políticas públicas y políticas adecuadas desde el punto de vista ingenieril a la hora de hacer las construcciones, planificar bien los desarrollos que no interfieran con las condiciones del medio natural. Y creo que hoy en día eso es como un conocimiento bastante aprendido y que ya existen muchas políticas al respecto en todo el mundo, ¿no? O sea, ya hoy en día es muy difícil que alguien construya o que alguien use un recurso costero de la forma que se hacía antes. Entonces, creo que es todo lo que voy a preparar. Creo que si van a hacer preguntas ahora o si son después. ¿Qué dice la jefa? Bueno, pues ya. Como pudimos ver en las presentaciones expuestas el martes, el 16% de las costas del archipiélago cubano van a estar constituidas por playas arenosas, un valor fundamental para el turismo, la ecología y pues el ambiente también, ¿no? Y por eso quisiéramos que el maestro en ciencia Adán Zúñigas, quien fue director del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros por alrededor de 10 años, ubicado en Cayo Coco, Cuba, nos expusiera qué nos podría decir sobre las características del funcionamiento de las playas cubanas y si hay alguna diferencia entre ellas o algún rasgo característico que se deba resaltar. Gracias, Judith. Pues sí, diferencias en una isla que no muy grande, pero a la escala del Caribe se nota grande, sí encontramos bastantes diferencias entre las playas. Primero que todo, ella le llama playas arenosas y eso se debe a que en el concepto que se maneja de playa normalmente se dice que es cualquier acumulación de sedimento o de material suelto en la costa, ya sea de un río, de un lago. Entonces, acotarlo a que es arenosa, yo creo que define ya un límite bastante claro. Cuba, como es una isla alargada y que está en el Golfo de México y al sur tiene el Mar Caribe, está muy influenciada por los vientos alisios que provienen del este, que esas direcciones del este y del nordeste fundamentalmente hacen en porcentaje más del 62% de la dirección del viento en el país y por lo tanto es un motor
que regula, que gobierna la hidrodinámica de la zona costera cubana. Es decir, el movimiento de sedimentos en las playas son en dirección neta hacia el oeste. Por supuesto, hay detalles, hay playas que están en las salidas de algunos esteros, de canalizos, que tienen comportamientos diferentes, pero en sentido general son hacia esa dirección. Las playas que están en la costa norte, que están sobre todo expuestas en la borde norte de la plataforma insular del país, porque hay zonas de callería bastante largas. Esas playas son generalmente de origen biogénico, con un marcado porcentaje de material de alimeda, que es un alga calcárea verde, que cuando se seca da ese tipo de sedimento allí. Son playas, desde el punto de vista visual, bellas. Las playas interiores, que le llamamos así, a esas que están detrás de las zonas de callería, son playas fundamentalmente también de origen biogénico, pero que tienen mucho contenido de materia orgánica, porque el régimen hidrodinámico en esos lugares es mucho más bajo. Y las playas de la costa sur de Cuba, que tienen un comportamiento similar a esas playas interiores del norte. En la parte de la región suroriental del país, sí existe un régimen hidrodinámico bastante fuerte, es una zona bien profunda que está próxima a la fosa de Bartel. Los perfiles de la playa son bastante pronunciados y las playas no son arenosas. Por lo general son playas de guijarro en ese sentido. Los perfiles de las playas que están en la parte norte del país son perfiles más suaves, los perfiles que adoramos cuando vamos a hacer turismo. Esos son del tipo de playa que hay allí. En algunas partes del país existen playas ya muy localizadas, sobre todo en el subarchipiélago de los Canarreos, al sur del país, que tienen un origen químico, son arenas oolíticas, son de carbonato de calcio, de granos muy pequeños, y aunque en el norte existen algunas, por lo general todas son de origen biogénico. Eso, en sentido general, son las diferencias que existen entre las playas del país. Por supuesto que aquellas que tienen las arenas biogénicas de colores blanco a crema son las que se prefieren para el turismo y se han convertido desde el principio de la década de los 90 en el motor de la economía cubana prácticamente, ¿no? Porque es allí donde se han hecho todo el desarrollo turístico. Al principio, como hablábamos el martes, de una manera un poquito desorganizada, y después poco a poco, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista institucional, se fueron arreglando las cosas, se fueron aprobando leyes, se creó el decreto ley 212, gestión de la zona costera, y hoy son la principal vocación de desarrollo turístico del país. Muchas gracias. Otro aspecto de gran importancia pues son los ecosistemas marinos, que en Cuba tienen una gran extensión, como es el caso de los arrecifes y los pastos marinos, y nos gustaría entonces que la maestra en ciencia Mayrere Guimarães pues nos profundizara más en este tema y nos dijera cuáles son las especies predominantes en los pastos marinos cubanos y cómo estos ecosistemas pues ayudan a mantener las playas cubanas en general. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en Cuba existen 6 especies de angiospermas marinas. 3 de ellas son formadoras de pasto, que son Thalassia testudinum, Syringodium filiforme y Alodules raiti. Las otras 3, que son 2 especies de halófila y rupia marítima, no forman verdaderos pastos porque su sistema radicular es muy débil y solo forman pequeños parches. Estas especies de pastos marinos tienen una función muy importante en el ecosistema de playa por su propio crecimiento, que es clonal. Crecimiento clonal son unidades repetitivas de una misma cosa, abarcan extensas áreas y retienen el sedimento. También, al ser organismos fotosintéticos, pues aumentan la calidad de las aguas al extraer tanto del agua como del sedimento nutrimento. La misma forma de las hojas, que yo le digo que son acintadas o alargadas, y con el movimiento, pues la partícula de arena choca, rebota y ayuda a la precipitación de la partícula. Se han hecho estimas que en zonas dominadas por pasto, en episodios de resuspensión intensa, es hasta 3 veces menor que en zonas desprovistas de pasto. Otra de las funciones y de los servicios que este ecosistema le brinda a la playa es la disipación del oleaje en zonas bajas, y creo que la que más ampliamente se conoce es el aporte de arena por organismos calcáreos que allí habitan. Por ejemplo, se tienen estimas en el trópico que la alga alimeda, a la que Adán hacía mención, que es fundamentalmente el mayor aporte biogénico a las playas del norte de Cuba. En el trópico esta alguita
las estimas están alrededor de 7.7 gramos de carbonato de calcio por metro cuadrado por día, o sea, no es nada despreciable el ecosistema como reservorio de arena. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar que es un ecosistema del que no se dice mucho, se habla más de los arrecifes de coral y de los manglares, y tiene un vínculo importantísimo, igual que los otros dos, todos son una unidad. Entonces, pues nada, hay que de igual manera aprender a conocerlo para sacar de allí las señales que nos dan para una gestión integrada, oportuna y a tiempo. Muchas gracias, Mairene. En Cuba podemos encontrar zonas con plataformas amplias y relativamente profundas, como es el caso de los golfos de Batabanó y Ana María, que están al sur de la isla de Cuba, y también plataformas estrechas y relativamente profundas, como es el caso del sur del oriente de Cuba y de la región del Malecón Habanero. En este aspecto quisiéramos que el profesor Hannes Rodríguez nos diga qué diferencia hemos encontrado en el funcionamiento de la hidrodinámica de estas 4 regiones y cuáles son los elementos más importantes entre ellas. Buenas tardes. A ver, la principal diferencia entre dichas zonas es que los golfos a los que hace referencia se encuentran al sur y son de batimetría baja, de grandes extensiones, y las zonas del norte y el oriente es una plataforma brusca donde en las simulaciones que se han realizado las mayores influencias están asociadas al oleaje, al weather top. Por ejemplo, en el malecón de La Habana hay grandes inundaciones, eso es un problema nacional, que hay un proyecto aprobado con varias soluciones propuestas que se están evaluando, porque la ciudad de La Habana se inunda prácticamente completa, gran parte de ella, y se ha demostrado en nuestras simulaciones y también asociadas al Instituto de Meteorología que el oleaje, el rebase del oleaje en el malecón es la principal causa. Sin embargo, al sur, por ejemplo, en el Golfo de Batabanó, que es de baja profundidad, el oleaje ahí se disipa por su acción con el fondo, y las inundaciones que han ocurrido están asociadas a la surgencia, igual que en el oriente del país, que tiene una plataforma brusca, también es asociado a el oleaje, aunque eso está relacionado, por supuesto, en las trayectorias de los eventos extremos. Por ejemplo, el Irma reciente pasó al norte y generó grandes inundaciones en el malecón habanero, no así en el Golfo de Batabanó, pero por ejemplo el huracán Wilma en el 2005, que tuvo una trayectoria que pasó al sur y después fue al norte, afectó tanto al sur y al norte, provocando grandes daños y sobre todo asociado a la batimetría y a la trayectoria de los eventos extremos. Muchas gracias. En las costas cubanas son diversas y pues los problemas que presentan las mismas también son diversos, incluyendo también los riesgos a los que van a estar sometidos. En este aspecto, el gobierno cubano ha tratado de mitigar un poco estos problemas que básicamente van a estar un poco más asociados a lo que sería la erosión costera, o sea, los que más van a resaltar. Y esto lo ha enfocado en el Decreto Ley 212 del año 2000, de las zonas costeras en Cuba, en el que tratan de, como una solución a estos problemas presentes, desarrollar soluciones ingeniles que las agrupan en blandas y en rígidas. Para el caso de Cuba se ha basado más en las blandas, en lo que nos presentó el doctor Raúl, de la alimentación artificial de arena. Precisamente el vertimiento de arena primero que se hizo fue en el año 1987 en Varadero, y pues nos gustaría que el doctor Raúl nos hable un poco más sobre la historia de estos procesos y de cómo la importancia que ha tenido estos procesos en el desarrollo de Cuba. Bueno, quizás un poquito más ya lo presentamos en la presentación,
pero algún criterio que te haya quedado y que quieras compartirnos un poco más sobre estos procesos que se han desarrollado, porque de hecho aún esos procesos no culminan. Actualmente se están haciendo vertimientos de arena en los cayos de Cayo Coco y Guillermo en Cuba. Sí, efectivamente. ¿Es el 20, no? Ok. Sí, ya les presenté hace un ratito el tema de la playa de Varadero. O sea, es como que el sitio emblemático de Cuba del uso del turismo y de las contradicciones con el medio ambiente y con la explotación de los recursos costeros. También, igual que Varadero, no es el único caso en el cual, como menciona ella, ha habido erosión y ha habido problemas. Puedo comentarles también otro caso de estudio que sería como de las playas del este de La Habana. O sea, La Habana está dividida en dos regiones, una al oeste y otra al este. La ciudad creció en el oeste. O sea, lo que es la ciudad de La Habana se desarrolló desde sus orígenes, desde la conquista española hacia el oeste, motivada por diferentes razones. Una de ellas es que la costa era abrasiva. Eso dificultaba el acceso a la costa. Eso le brindaba seguridad a los pobladores de que no iban a sufrir ataques piratas, cosas como aquellas. Pero en sí toda la ciudad creció hacia el oeste y quedando un poco olvidado el lado este. El lado este es justamente el sitio donde están en las playas del este de La Habana. Con la llegada del siglo XX y con la llegada de la expansión del turismo a todas las esferas sociales, o sea, el acceso al turismo a cada vez más personas, comenzó también la intención de un desarrollo turístico en el este de La Habana. Y entonces en las playas del este se construyeron varias cosas, varios poblados fueron creciendo, se construyó un paseo marítimo sobre la duna costera, ya con el triunfo revolucionario, para proteger la playa de posibles entradas de los nuevos piratas del siglo XX, de invasiones, cosas como esta, se sembraron casuarinas. O sea, se introdujo una especie que no es de Cuba ni es del Caribe, que es la casuarina australiana, y se sembraron a lo largo de las playas del este de La Habana. O sea, toda esta serie de medidas al final trajeron como consecuencia que la playa comenzara a erosionarse y empezara a destruirse. Sin embargo, casualmente la naturaleza nos ayudó en ese caso, pues que la incidencia de varios huracanes consecutivos que desplomaron las casuarinas, que destruyeron el paseo marítimo, hicieron que el gobierno local y el gobierno provincial tomara, digamos, acciones con respecto a eso y entendiera que ese bulevar, ese paseo marítimo, en lugar de reconstruirlo, arreglarlo, lo que había que eliminarlo y demolerlo, igual que las casuarinas, en lugar de resembrarlas, lo que había que eliminarlas todas. Y entonces, como en los años 70, 80 también, igualmente, más o menos en paralelo con Varadero, se empezó a trabajar también en las playas del este de La Habana con medidas similares, o sea, con medidas de limitar el desarrollo de construcción sobre las dunas, de limitar, digamos, el uso de las playas para otros fines que no fueran recreativos. Y entonces, con esas medidas y con la eliminación del paseo marítimo, con la eliminación de las casuarinas, la playa naturalmente comenzó a regenerarse. En las playas del este de La Habana, miden alrededor de unos 12 kilómetros, que ahí jamás se ha hecho un vertimiento de arena. Entonces, esas fueron playas que con esas medidas de manejo, de puro manejo, ellas solas se fue recuperando y hoy en día tiene dunas de alrededor de casi 8 o 10 metros de altura, en lugares que estaban destruidos, erosionados. Parecido a lo que les mostré de Varadero, así llegó esta playa del este de La Habana. Y con esas medidas y con la ayuda de la naturaleza, ella solita se fue recuperando y hoy en día es una de las mejores playas que tenemos en Cuba también en este momento, ¿no? Y como caso curioso les comento que es un sitio en el cual no se ha querido nunca invertir desde el año 59 para acá en muchos hoteles ni en mucho turismo. Pienso que se esté reservando para un momento determinado hacer un desarrollo más intensivo como polo turístico. Esta región, en la década del 50, o sea, previo al triunfo revolucionario, fue un periodo en el cual se hicieron muchos planes. O sea, que el gobierno del dictador Batista, o sea, anterior a la revolución, hizo planes para hacer un desarrollo en Playa del Este. Hizo un túnel por debajo de la Bahía de La Habana, estuvo en arreglos con muchos empresarios americanos, con muchas compañías extranjeras, para hacer un desarrollo gigante en el este de La Habana. Llega la revolución
ese desarrollo se detiene y todos esos recursos que se iban a invertir en el este de La Habana se quedan sin, que pronto qué van a hacer con ellos, que dónde los meten, qué construyen, y entonces se van al desierto de Estados Unidos, en Nevada, y hacen Las Vegas, con esos recursos que iban a invertir en La Habana. En La Habana, antes del triunfo revolucionario, que era un paraíso de juegos, de hoteles, de diversión, y todo eso se terminó, porque se puso orden, porque se puso un sistema diferente en el cual se centró al hombre como eje de la sociedad y no las ganancias, los recursos, el dinero. Y con ese cambio, pienso que en el caso de Playa del Este ayudó a que de forma natural se recuperara. Ya el caso de Varadero era un caso que estaba perdido porque estaba totalmente urbanizado, tenía muchas construcciones, muchos hoteles, y fue mucho más difícil, y hoy en día incluso todavía sigue siendo un caso crítico para Cuba. No son los únicos lugares en los cuales hay problemas. También hemos trabajado en otros pueblos turísticos como los Holguín. Hemos trabajado en playas de Holguín de Guadalavaca, Esterociego, bueno, varias playas de Holguín que igualmente tenían problemas de erosión. Ya en este caso, esas playas, a diferencia de Varadero y Playas del Este, que fueron playas en las cuales la incidencia de actividad antrópica fue la que dominó y la que reguló el proceso erosivo, en estas playas ya hay una presencia de otros procesos ya más naturales. Ya se ha identificado que la escasez de la fuente sedimentaria, que los problemas relacionados con el cambio climático, la poca adaptación de esos medios ya a los cambios que están habiendo, al ascenso del nivel del mar, a fenómenos como estos, son como las causas principales de la erosión de esos sitios. Entonces, ahí más o menos les presentaba una problemática de lugares diferentes de Cuba, o sea, el occidente, una situación, el centro que sería Varadero, y el oriente con otras circunstancias muy diferentes también. Y entonces, en todos ellos se ha actuado de diferentes puntos de vista ingenieriles, legales o regulatorios o de manejo. Y la situación actual es que, bueno, como decía Dan, a un gran por ciento de las playas cubanas se están erosionando, muchas de ellas con acción antrópica humana y muchas de ellas sin acción antrópica. Hay playas en los Cayos en las cuales nunca se ha construido nada y se están erosionando también. Entonces eso nos hace pensar que, además del hombre, existen factores naturales de riesgo para la erosión y para la destrucción de las playas. Creo que por ahora ya. Gracias, Raúl. El empleo de las herramientas y de las herramientas computacionales, y las imágenes satelitales también han ayudado para el caso de Cuba y, bueno, también para el caso del mundo a identificar muchos de estos problemas de erosión que han existido en la costa y también el empleo de modelos, sobre todo para el caso de Cuba, cuando no contamos con todas las tecnologías posibles para desarrollar o trabajar con estos elementos computacionales, ¿no? Y uno de los ejemplos son los modelos hidrodinámicos que han jugado un papel fundamental para la hora del manejo y la toma de decisiones en las cuestiones de las zonas costeras. Nos gustaría que el profesor Jaime Rodríguez nos explicara cómo estos empleos de estos modelos hidrodinámicos en función de la identificación de las zonas costeras vulnerables, han jugado un papel fundamental a la hora de la toma de decisiones del manejo y de la gestión de las zonas costeras. A ver, bueno, en Cuba, asociado a la falta de grandes recursos, de equipos, sensores, el gobierno ha tenido que utilizar en muchos casos las herramientas computacionales para predecir ciertas evoluciones ante fenómenos extremos en pos de tomar medidas y evitar pérdidas de vidas humanas y de infraestructura. Por ejemplo, actualmente se están evaluando diferentes soluciones, como les estaba explicando en el Malecón de La Habana, no solo computacionales, sino también físicas a nivel de laboratorio. En Italia se están haciendo también mediciones físicas, pero por ejemplo se han hecho simulaciones para brindarle a los tomadores de decisiones
las zonas y sobre todo la defensa civil, que es la responsable en Cuba de o sea, los casos de emergencia nacional para definir los poblados a evacuar, el orden de evacuación y las medidas que sean necesarias. En nuestro caso, o sea, recientemente con el Irma sigo poniendo el ejemplo porque acabó literalmente con el país. En Ciudad Ávila, por ejemplo, yo estuve 6 horas bajo 200, vientos sostenidos de más de 200 kilómetros. Nosotros realizamos simulaciones y mandamos los informes a meteorología en tiempo real, y creo que las simulaciones es una herramienta fundamental para la toma de decisión. No es el fin, sino un medio para el manejo costero. Muchas gracias. El gobierno cubano, como mencionaba Hanner, hace mucha énfasis en la gestión de las zonas costeras precisamente para evitar las pérdidas tanto económicas, ambientales e humanas, ¿no? Y en función de esto se basa mucho en el manejo costero integrado de las zonas del país, para no mencionar que todo el país, ¿no? Y en este sentido, este manejo integrado de la zona costera va a tener varios componentes para desarrollarse, ¿no? Y quisiéramos entonces que el maestro en ciencias, Adán Zúñiga, nos mencionara cuáles son estos componentes que integran el manejo costero en el caso de Cuba, ¿no? Bueno, igual que el manejo integrado costero en cualquier otro lugar, es un proceso que trata de manera dinámica, flexible, continua, de alinear los intereses que tenga el gobierno, que tiene la sociedad y que tiene el sector económico y la academia en función de lograr el desarrollo sostenible de determinada área. Eso pasa en Cuba y pasa en todos aquellos lugares donde se estén aplicando un mecanismo de manejo integrado de zonas costeras. En el caso particular de Cuba, quizás la diferencia esté en la manera en que contribuye la sociedad directamente al proceso. Estuvimos hablando el martes sobre ese tema un poco, y no se involucra tanto la comunidad como se puede involucrar en cualquier proceso de gestión, como pasa aquí en México o pasa en cualquier otro país de América Latina. Y eso se debe un poco quizás a la confianza que tienen las comunidades en que la gestión que está haciendo el gobierno, y lo ven de esa manera, es en función de llevarle beneficio a ellos. Eso es una cosa que pasa y que me di un poco cuenta cuando llegué aquí, ¿no?, de que normalmente la sociedad mexicana desconfía un poco de lo que está haciendo el gobierno, sea para bien o sea para mal, desconfía. Y siempre está pensando de que alguien se va a llevar algún recurso al bolsillo, ¿no? Y eso en la sociedad cubana no pasa, lo que no es tan bueno en determinado punto, y se debe que le baja un poco el interés de participación directamente de la comunidad. Por lo demás, sería igual que en cualquier otro proceso de manejo integrado de zonas costeras, que está concebido en 5 fases esenciales. Una fase donde se hace una evaluación de los asuntos, uno reconoce que hay un conflicto. Si no existe conflicto, no hay manejo integrado de zonas costeras, porque lo que pretende precisamente este instrumento es resolver conflictos, sobre todo del uso de los recursos naturales en la zona costera. Se hace una evaluación de ese conflicto, de la magnitud que tiene, de las implicaciones que tendría una intervención con el manejo integrado o sin el manejo integrado de zonas costeras. En función de eso, se propone un plan en el que se involucran todos los actores que tengan que ver con el problema en cuestión. A partir de ahí, ya ese mecanismo se lleva al gobierno y se lleva a las comunidades y al sector empresarial que esté involucrado, y se hace una adopción formal de ese programa como tal. Ya lo que queda y lo que resta es implementarlo. En el caso cubano también da un poquito de trabajo por las deficiencias de financiamiento que existen. No hay mucho dinero. Normalmente el dinero, una parte lo pone el gobierno. Cualquier intervención en la zona costera es extremadamente costosa. Estamos hablando de ecosistemas que son muy sensibles y que las intervenciones tienen que ser con pinzas. Esto mismo que estaba presentándole Raúl Martel, es súper costoso, un proyecto de vertimiento de arena. Y otra parte lo consigue normalmente el sector academia. Ese financiamiento lo consigue en proyectos internacionales, en proyectos normalmente de las Naciones Unidas,
del GEF-PNUD o del PENUMA principalmente. Y a partir de ahí, de que ya lleva un proceso que en la planificación se dijo vamos a trabajar para 5 años, y como se es de manera cíclica, se vuelve a evaluar los problemas. ¿Qué hicimos? ¿Qué nos salió mal? ¿Qué queremos que en la próxima etapa funcione de otra manera? Y en función de esa evaluación ya sería como una nueva evaluación de asuntos, parecida a la primera vez, pero sobre la base de los errores que se cometieron en ese primer ciclo, y sobre esos errores entonces es un poquito más sencillo planificar. Y así es como se está trabajando en Cuba en algunos sectores. ¿Qué está pasando? Y que pudiera ser mucho mejor el proceso, por supuesto, ¿no? Y uno es que la ley, el decreto ley 212, que es un decreto ley bastante revolucionario porque este define el ancho que debe tener la zona costera y se hace de modo ecosistémico. Es decir, en las zonas de playa que tienen duna, tiene 40 metros el ancho de la zona costera, tiene 20 metros de zona de protección. Si hay un manglar es hasta la profundidad máxima del manglar hacia la costa y después 20 metros de zona de protección, es por ecosistema. Y eso normalmente en muchas de las leyes que hemos visto de otros países son fijas. Y si son tantos metros de zona costera, no importa si queda en el medio del manglar o si queda donde quede, ¿no? Y aunque es revolucionario en ese sentido, no vincula, no hace obligatorio el mecanismo de manejo integrado de la zona costera. Sí, entonces, si pudiera llegarse a eso, pues sería un avance grandísimo que hoy no existe. No obstante, en la presentación que hacíamos el martes les decíamos que está funcionando a pesar de que no es vinculante, pero hacerlo vinculante implicaría como la ley o como los instrumentos que obligan a hacer un estudio de impacto ambiental, que lo haces o no tienes inversión, ¿no? Y sería pero en estos momentos no creo que existan condiciones todavía para hacerlo vinculante. Es algo que sobre todo el sector academia aclama un poco de que se lleve a cabo. Y otras cosas que pudieran hacerlo mucho mejor es que el sector academia, que es quien conduce normalmente este tipo de procesos, quien nos guía, porque es los que tienen por lo general el dominio de cómo funciona, no tiene todos los recursos que desearían tener, ¿no? Nunca son suficientes, pero tienen poco equipamiento. A la hora de hacer monitoreo se hace casi con las manos las cosas, ¿no? No existen sensores, como decía Hanner, y es un poco complejo cuando no se tienen los suficientes recursos, ¿no? Si esas cosas se pudieran corregir, estaríamos hablando de un sistema que sería casi perfecto en ese sentido. Gracias. Como les mencionaba Dan, uno de los aspectos fundamentales del manejo integrado de zonas costeras precisamente son las investigaciones científicas. Quisiera que la maestra en ciencia Mayrene Guimaraes nos explique cómo han sido estas investigaciones y ese conocimiento en cuanto a la caracterización de los ecosistemas costeros y cómo estos elementos se pueden y cómo se puede resaltar en las investigaciones los elementos de esta caracterización de los ecosistemas. Bueno, yo creo que para que la ciencia o cualquier investigación pueda dar certidumbre a cualquier proceso, en este caso manejo integrado de zonas costeras, debe haber detrás un sistema de monitoreo eficaz y a largo plazo. Digo eficaz porque debe estar su diseño basado en indicadores útiles para el manejo, debe estar georreferenciado y debe existir estaciones fijas. Esto en el mar es muy importante porque monitoreamos en un lugar y al próximo mes vamos y nos desplazamos 40 metros muy fácilmente y estamos documentando cambios que en realidad no los hay, y es la propia heterogeneidad espacial del ecosistema. Esto es algo bastante deficiente en Cuba. No sé si en México acá lo tengan, es muy costoso, es difícil, pero creo que es fundamental para poder dar señales correctas y conocer a profundidad el ecosistema. Por ejemplo, estos indicadores, en el caso del pasto marino, los cambios en el límite superior del pasto. El límite superior del pasto es el extremo más cercano a la playa, te da muchas señales. Por ejemplo, si hay regresión de ese límite, te está diciendo que la dinámica de la playa está aumentando, la energía está aumentando, que está habiendo erosión. Si por el contrario hay acreción de ese límite, está diciendo todo lo contrario, que la dinámica está disminuyendo o que está habiendo un input de nutrientes importante. Entonces, si tenemos un sistema de monitoreo, podemos documentarlo a tiempo y podemos también a tiempo pues, darle solución. Otros son los indicadores, por ejemplo, las especies. Cuando tenemos un pasto monodominado por talasia, acá también es la especie dominante en el Caribe completo, te habla de un pasto
que está rodeado por condiciones ambientales muy homogéneas, no hay grandes problemas. Sin embargo, cuando empezamos a detectar una sucesión que comienza a aparecer Syringodium o Alodule, aguas, hay algún problema que está pasando ambientalmente que hace falta averiguar cuál es. Si por el contrario queda Alodule wrighti nada más, también nos indica que hay un problema de salinidad y entonces rápidamente hay que ponerse igual alerta. La presencia de epífita también son proxies muy importantes en el monitoreo. Por lo general las plataformas son oligotróficas y dominan epífitas calcáreas, costrosas. Si ves un cambio de filamentosas, de foliosas, hay input de nutrientes, sin duda. Igual es una alarma que puedes atender. Estas son las cosas más básicas. Hay investigaciones un poco más profundas y que te dan mucho de la historia sedimentaria del lugar, por ejemplo, los intervalos de plastocrono, que no son más que los espacios que quedan entre las cicatrices que deja el crecimiento vertical de la talasia. Si cuando analizas los vástagos ves que estos espacios son regulares, estamos hablando de un ambiente sedimentario bastante homogéneo. Si por el contrario tienes espacios intercalados, grandes y más angostos, quiere decir que el ambiente sedimentario en el lugar es alterno, que el pasto se ha tenido que sobreponer a enterramientos importantes y puedes hacer una retrospectiva sedimentaria histórica del lugar y con base a eso pues puedes en un futuro con un basamento científico importante pues planificar más asertivamente el manejo integrado en el lugar. Muchas gracias. Sin duda, el monitoreo, el control y el chequeo de toda la tarea o obra o proyecto que se desarrolla en una zona costera es de mucha importancia, sobre todo cuando estamos llevando a cabo ese manejo integrado de la zona costera. Me gustaría hacerle dos preguntas al doctor Raúl Malter y precisamente una que ¿considera usted que las soluciones que ha experimentado el gobierno en cuanto a la regeneración de playa fue la mejor decisión que tomó? Y como segunda pregunta, si ha sido eficiente el empleo de esta regeneración de playa, teniendo en cuenta precisamente el costo que esta genera para el caso del país como tal. A ver, tuve la oportunidad de participar activamente, ¿no?, como miembro de las personas que estuvieron trabajando en los proyectos para regenerar varias playas de Cuba. O sea, de hecho soy autor o coautor de la mayoría de ellos. Y pienso que siempre, en cada momento, tuvimos, desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista técnico, la mejor intención de encontrar la solución más adecuada para cada sitio. Como les comentaba anteriormente, no en todos los sitios es adecuada la misma solución. Hay lugares en los cuales hay que hacer unas cosas, otros hay que hacer otras. Hay sitios en los cuales el relleno de arena no basta y tiene que ser apoyado con determinadas obras ingenieriles como rompeolas, espigones, este tipo de cosas, que siempre tratamos de evitar por lo antinatural que son, por los posibles efectos secundarios, por los posibles daños posteriores. Pero sí entiendo que de las acciones que se han cometido en Cuba, por lo menos hasta el año 2008, que es de las cuales tengo dominio, sí se hizo, la mejor solución fue la que se adoptó. O sea, en cada lugar se hicieron muchos estudios, se hicieron muchos análisis, hubo mucha discusión entre los técnicos, entre el gobierno, entre los usuarios del recurso, los operadores turísticos, las comunidades. Y sí, desde el punto de vista técnico, entiendo que se adoptó la solución más adecuada en cada sitio. Eso no quiere decir que sean soluciones definitivas, ni que sean soluciones que de golpe y plumazo acaben para siempre con el problema. El problema tiene causas y razones mucho más profundas que es muy difícil de resolver definitivamente con acciones de mitigación. O sea, esencialmente, un vertimiento de arena es una acción de mitigación de un problema. O sea, no es una acción que va a solucionar la causa de la erosión, sino que lo que va encaminada es a mitigar los efectos que estamos viendo. Por ello que hoy en día la alimentación artificial de arena es una medida que se aplica en todo el mundo, en aquellos sitios en los cuales la vocación del lugar es de uso de playa. O sea, es inconcebible pensar en una
un sitio como Varadero sin arena y lo extrapola a un sitio como Cancún sin arena. O sea, Cancún sin arena no existe, no es playa, no tiene sentido. Y que el único modo de mantenerla hoy en día con arena es trayéndola de forma artificial. No existen soluciones mágicas que creen arena y que desarrollen arena en un sitio donde ya se fue la arena y de forma natural nunca va a regresar porque escapó profundidades mayores, porque hay construcciones sobre las dunas, hay acciones antrópicas que no se pueden eliminar en este momento porque igual también, o sea, si tengo una playa urbanizada por uso turístico con 40.000 habitaciones y las demuelo, entonces ¿para qué ir a la playa, no? O sea, hay un compromiso siempre entre el desarrollo y los recursos ambientales. Por tanto, creo que en caso de Cuba se ha hecho muy bien y se ha manejado muy bien ese equilibrio necesario entre desarrollo y conservación. O sea, que no basta conservar por conservar ni tener un recurso ahí muy bonito, muy útil, o sea, muy conservado cuando no podemos usarlo. O sea, de nada nos sirve tener una playa muy bonita, muy natural, cuando realmente no le sirve al hombre para nada, o sea, no le genera ningún ingreso, ni fuente de trabajo, ni desarrollo. Entonces, por eso creo que en Cuba se ha manejado bastante bien, después de este revolucionario fundamentalmente, todo lo que es la inversión turística, el desarrollo costero y las medidas aplicadas, pienso que aunque han sido costosas, aunque son medidas que va a haber que seguir aplicando, porque como les comentaba, son medidas de mitigación, no son soluciones definitivas al problema. O sea, con un metimiento de arena no atacamos la erosión ni resolvemos el problema de la erosión, únicamente mitigamos el efecto para poder seguir usando el recurso con la vocación que tiene hoy en día. Ya, Muchas gracias, Raúl. En Cuba el manejo integrado de zona costera ha ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo. En sus inicios se enfocaba en los estudios, básicamente en aquellos donde tenía muy presente al hombre y todo lo que se relacionaba en función de la propia actividad del humano como tal. Posteriormente se fue concibiendo como el manejo integrado buscando aquellas cuestiones de los ecosistemas y teniendo en cuenta todos los problemas que existían, pero teniendo como pilar fundamental a los ecosistemas. Y ya en los últimos años ha ganado un poco más en integración y se ha basado en el geoecosistema, donde ningún componente es fundamental, o sea, todos tienen gran importancia y se estudian mucho las relaciones de uno con otro. De ahí que, como le mencionábamos el martes, se enfocaran mucho en los últimos años en los estudios desarrollados por los fenómenos del paisaje o por los que conocen mucho como las cuencas litorales de Cuba, ¿no? Donde estudian una estrecha relación de todos los componentes y donde no resalta uno más que otro, sino la relación que hay entre ellos y cómo ninguno es tan importante como otro, ¿no? En este sentido, quisiera preguntarle de manera muy general a los panistas, ¿consideran ustedes que el manejo de las zonas costeras en Cuba están bien articulados y ejecutado o es posible modificar algunos aspectos que permitan una mejor ejecución y, por supuesto, mejores resultados? Bueno, sí, todo, para poner las cosas en contexto uno tiene siempre que comparar, ¿no? Y hemos tenido la posibilidad de revisar algunos procesos de manejo integrado de zonas costeras, sobre todo en otros países del Caribe, ¿no? En la costa caribeña de Venezuela, prácticamente en toda esa área, el sistema legal que tiene Venezuela, en República Dominicana hemos leído lo que tiene España al respecto, y si uno lo compara, uno nota que quizás el sistema cubano, en cuanto a lo que logra al final del producto, es un poquito superior en ese sentido, pero muy perfectible todavía. En la otra intervención les decíamos que pensábamos que si pudiera hacerse desde el punto de vista legal vinculante, es decir, obligatorio, sería ideal, ¿no? En ese caso, pero no creo que pase en los próximos años, ¿no? Hay otras cosas que sí pueden todavía ayudar mucho más que no mencionamos ahorita, y era que la integración de la información científica es vital. Les mencionaba el martes que las instituciones científicas, que son las que conducen los procesos de manejo, tratan la información como si fuera personal. Llevan muchos años captando la información, los resultados de sus monitoreos, que con muchos sacrificios se hicieron,
pero no se lo quieren dar a nadie. Entonces lo guardan como un patrimonio y eso hace que lo que debilite un poco el sistema mirándolo desde fuera. Sí funciona y hay proyectos que demuestran de que se puede hacer. Hay un proyecto muy famoso en Cuba que se llama Macroproyecto, que pretendió hacer una modelación de los peligros y vulnerabilidades que estaba sometida la zona costera cubana, y el Estado dijo, bueno, es obligatorio entregar la información en todas las instituciones, y ahí sí todo el mundo tuvo que entregar la información. Recuerdo que tenía un nombre así algo eufemístico como tarea metro a metro, es decir, cada centímetro del país que tuviese información había que entregarlo allí, y eso hizo que funcionara de una manera muy buena, ¿no? Ese proyecto en sí se logró pronosticar qué pasaría ante escenarios de aumento del nivel del mar para el año 2050 y para el año 2100, y se hizo por esa facilidad de que se logró integrar la información de todas las instituciones científicas, pero que por espontaneidad no está funcionando. Si eso pasa junto con lo de poder hacer el proceso legal vinculante, creemos que podría mejorar mucho más. Al respecto del tema, yo quería hablar sobre las instituciones. Por ejemplo, en Cuba existen contradicciones entre las instituciones. Por ejemplo, cuando se va a estudiar un fenómeno en función de lo que uno crea, por ejemplo, los ingenieros en las universidades prefieren soluciones duras, los que se asocian al Instituto de Oceanología, a otras instituciones más del corte de la ecología, no les gustan las soluciones duras. Entonces, en muchos casos, la mejor solución es una combinación de ambas, y no se logran. ¿Por qué? Por la misma división entre las instituciones. Hay varios casos en los que sencillamente se prefiere incorporar arena cada 5 años y ya, ¿entiendes? Asumiendo que el recurso va a ser eterno, sin tener en cuenta de que hay otras soluciones que pueden acompañar a las soluciones lambda. Entonces, el tema de los datos es real. O sea, cada quien, como hace sus mediciones, como piensa que es su trabajo, que son sus publicaciones, no brindan los datos, no hay buena colaboración entre las instituciones. Eso limita el proceso científico, el proceso el manejo de capacidades. O sea, Cuba, a pesar de ser un país socialista, tiene ciertos problemas en el tema de unir las instituciones, aunque en teoría estamos unidas, pero no funciona, o sea, totalmente. En eso debemos trabajar, aunque es cierto que el Estado tiene voluntad, pero que como no tiene forma de controlar qué datos tiene cada especialista, aunque nos obliguen, hay datos que no se dan, punto, ya. Difiere de lo que debería ser, sea en tanto. Bueno, si no tienen nada más que agregar, quisiéramos pasar las preguntas al público aquí presente y pues continuar el debate. A ver, nada más como para poder cruzar lo que mencionaron allí. No sé si se han puesto a pensar, por ejemplo, esos 2.400.000 metros cúbicos de varadero, ¿a qué equivalen si quisieran producirlo, por ejemplo, con corales o con algas en extensión en un año? Esa bióloga quizás es la que pueda... Yo doy el dato, como para que te espantes. Mira, si fueran puros pastos, estaríamos produciendo 2,5 kilos al año. Eso equivale más o menos a un decímetro cúbico. Para los 2 millones necesitarías algo así como 20.400 kilómetros cuadrados de pastos marinos en un año. O si lo quieres ver, por el tema de corales, los corales producen 10 kilos por año, tampoco es que la diferencia sea brutal, y siempre y cuando tengas sano al pez loro y haya tengas insuficiencia estos erosionadores, pues si no mal recuerdo, en Cuba más o menos los corales más sanos tienen las barreras 500 metros de ancho,
es que así necesitarías en un año, para producirlo en un año, algo así como la extensión de 10,000 kilómetros de barrera arrecifal, o sea, bordear todo Cuba en un año. Con esto es que parte de lo que quiero decir es, sí, en ocasiones lo único que te queda es ir y tomar arena, pero hay que tener mucho cuidado de que solo sean medidas emergentes, porque no se produce, por más significativo que sea la producción de los arrecifes y de los pastos, necesitarías esperar varias generaciones para tenerlo. Entonces, nada más por el dato que me lo refrescaste, yo dije, ¿cuánto equivale en Cuba a eso? Nada más como comentario. Y la pregunta que les quería poner sobre la mesa, a ver, existe en ocasiones, y este es el caso México, entre los ecólogos, yo no tengo nada contra los ecólogos, pero el tema de decir mi ecosistema, el que trabajan, es mejor que el tuyo. Y eso empiezas a verlo de ahora que está tan de moda lo de el secuestro de carbono, que se están peleando por los recursos, la parte de la gente que hace mangle, que hace el tema del pasto y demás. En Cuba, a ver, ustedes han marcado la franja en función de una distancia. En alguna ocasión se planteó la posibilidad de ver más que la franja en metros, porque no todos los ecosistemas necesitan el mismo espacio, es de ponerlos para garantizar la conectividad de los ecosistemas y que pudiera ser variable. Lo comento porque se ha tocado el caso de República Dominicana y ahora está en debate eso ahí. No, decía que el caso del decreto ley 212 cubano era revolucionario por esas marcas, no que era perfecto, ¿no? Sigue desde nuestra visión, le faltaría mucho en ese sentido porque el límite de la zona costera, eso tiene una discusión en la literatura impresionante, ¿no? Y a la hora de llevarlos a hechos, los sistemas legales les da trabajo todas esas discusiones, cómo ubicarla y que sea funcional. Desde mi percepción, lo ideal estaría hasta dónde llega la magnitud de los problemas de ese tramo costero, más que si es un ecosistema determinado o no es un ecosistema determinado. Y esa magnitud de los problemas debían no solo contemplar la parte del ambiente natural, porque cuando decimos ambiente ya estaríamos incluyendo economía, estaríamos incluyendo sociedad. Si esa magnitud de los problemas contempla la sociedad, me parece a mí que ya estaríamos hablando de algo mucho más, pero esos límites serían desde el punto de vista financiero inmanejables. Y entonces hay que ponerle cierta... y en el caso cubano, cuando se fue a hacer la ley el decreto ley 212, fueron discusiones casi interminables de cómo hacerlo, se estudiaron las otras leyes que ya habían tenido, estábamos viendo las cosas que pasaban en Varadero, de que se están quitando construcciones a un costo elevadísimo, de eliminar construcciones y pasarlas a otros lugares más alejados. Entonces, con la experiencia que se tenía, eso fue lo mejor que se pudo conseguir para ese momento. Pero creo que está lejos de ser perfecto en ese sentido. No, nada más preguntaba que si lo habían tomado en cuenta. Yo no, entonces, más o menos conozco al decir esto no estamos tomando en cuenta ni la conectividad ambiental, ni social, ni económica. En algunos casos sí, cuando uno dice el caso del manglar, máxima penetración, y ahí sí garantiza al menos cierta conectividad longitudinal. Sí. Lo que está al lado de la playa, la laguna que está al lado con el manglar, pero hacia atrás todavía no hay una... Es decir, lo que viene de la cuenca no está en la ley recogido como... No conecta. Es el caso México. Está protegido el mangle, pero no el agua que le llega. Está protegido el mangle, ¿no? Pero no están protegidas las dunas que protegen al mangle. Y así lo vas viendo y al final dices, pues sí, qué bien, perfecto. O sea, al final se les olvida que el mangle es producto de muchas interacciones. Es el caso México, que es un error muy grave. Y en la única parte que creo que sí luego vale la pena matizar, yo creo que un error que se ha cometido es sacar al hombre de la naturaleza y
y sacarlo de los ecosistemas. O sea, yo es algo que no he podido entender cuando realmente hablan de impactos antrópicos y naturales. Y yo, por más que me veo, no parezco robot. Yo creo que sería más económico verlo, pero bueno. ¿Preguntas, comentarios? Un comentario con respecto a lo que tú mencionabas y coincido plenamente contigo en que de la forma que se hace hoy en día la alimentación artificial en arena es insostenible. O sea, tienes sedimentos para 20 años más, 30 años más a lo sumo. O sea, no tienes más fuentes de arena porque estás consumiendo los recursos que la naturaleza creó durante millones de años. O sea, formar un banco de arena como los que hay hoy en día, no sé, el próximo a Varadero, el próximo a Cancún, fueron recursos que se formaron, como bien tú dices, durante miles de años. Y hoy en día explotamos 1 millón, 2 millones, 3 millones en semanas. O sea, eso evidentemente que a largo plazo es insostenible. Sin embargo, igual también hay que entender que bueno, hay un sitio en el cual tienes 20.000 habitaciones, tienes 500.000 empleados, tienes un ingreso para un país o para una economía que depende en buena medida de esos recursos. ¿Qué haces? O sea, tienes la alternativa de ponerlo en desuso, arreglarlo, no arreglarlo. Entonces, para un gobierno, esas condiciones es muy difícil no elegir hacer una regeneración de playa, hacer una inversión que con respecto a los ingresos que se va a tener es mínima. O sea, en caso de Varadero, se ha estimado que lo que se invierte en la playa para regenerarla y para el programa que hay de monitoreo y todo el programa que hay de estudios e investigaciones es el 0.5% de los ingresos que genera. Entonces, desde el punto de vista económico, para el gobierno cubano en este caso, que pareció factible y pareció una buena alternativa, el relleno de arena, con respecto a los ingresos que representa la playa funcionando de la forma que funciona hoy en día, en el caso de Varadero. ¿Qué longitud tiene Varadero? 22 kilómetros. 22 kilómetros. O sea, quiere decir que la extensión de Varadero debe ser... El doble de Cancún. Es el doble de Cancún, pero estamos hablando proporcionalmente a la longitud de playas que tienes en Varadero. Es como el 1, bueno, es 1 sobre 60. O sea, es como el punto, menos del 0.2%. O sea, lo que te quiere decir es que si tuvieras que estar rellenando todas las playas de Cuba... Imposible. Necesitarías alrededor, yo creo, por toda la discontinuidad que tiene, esperar 100 a 200 años de producción de arena de arrecifes sanos. Claro, exactamente. Varadero es un caso especial dentro de Cuba. O sea, es el único sitio, un poco para ponerlo en contexto. El único sitio que se ha hecho que esta medida por la magnitud que tiene el polo. Es un pueblo con más de 20.000 habitaciones, como les comentaba, y que el único modo de explotarlo hoy en día es con relleno de arena, porque no hay otra manera. O sea, no tiene posibilidad de moverse a otros sitios. Ya, como comentaba Dan, hay inversiones en otros sitios del país, pero eso es mucho más reciente, o sea, son de hace menos de 20 años. En Cayo Coco, en las playas de Villa Clara, en otros sitios donde se han hecho otras inversiones ya bien concebidas, ya bien construidas, ya en una armonía mejor con el ambiente, y que, aunque también tienen algunos problemas de erosión, son menores que los de Varadero, son menos intensos, son ritmos menos acentuados como el de Varadero, que ya es una playa que está totalmente en desequilibrio y que no hay manera de que retorne de forma natural a sus condiciones, salvo con rellenos periódicos de arena. Caso Varadero. Yo creo que... Yo creo que esto nos lleva también a una reflexión que creo que Cuba debe plantearse, y es lo que está vendiendo como producto turístico. La vocación de las playas no puede seguir siendo el ancho ese de berma súper grande, porque no es sostenible. Entonces eso hay que cambiarlo, sin duda. Creo que es lo fundamental que uno se tiene que llevar de esto y transmitir, ¿no?, en cierta medida. Sí, yo creo que un poquito de eso es la competencia, ¿no? Y parte de eso la culpa la tiene México y la tiene Dominicana también. Y es que los otros
hoteleros, que son las mismas cadenas hoteleras que están aquí en Cancún, que están en Cuba, que están en Jamaica, que están en Dominicana, dicen, allá tengo 60 metros de playa. Y aquí no puedo traer turistas porque tengo 20 metros de playa, lo cual es un error grave. ¿No? Cancún. Bueno, yo quiero, profe, hacer un comentario al respecto. El problema principal radica en que Cuba, el gobierno, tiene que, para cada sitio, tener en cuenta una relación entre los ecosistemas y el ingreso al país. Cuba es un país, evidentemente, de tercer mundo, no me gusta que llamen así, pero bueno, y el gobierno tiene que ser práctico. Hay lugares donde él prioriza sencillamente la economía y pone en segundo plano la naturaleza y los ecosistemas. Hay otros lugares donde él busca un equilibrio, más bien, por ejemplo, los cayos de Cayo Coco, Cayo Guillermo, ahí hay más equilibrio también por el hecho de que está limitada la entrada de los cubanos. Ahí no hay, solo es de uso turístico. El caso Barahero es más complicado porque hay, cubanos, extranjeros, y las playas están realmente sobreexplotadas, y es por eso que el gobierno ha decidido hacer vertientes de arenas tiene continuado por la necesidad económica del país, y hay que buscar ese equilibrio. Como comentario, y sobre todo que ahí tienes dos personas que han trabajado en República Dominicana. Te vas a Puerto Plata y te pones a llorar. Sí. Y te pones a llorar. Y ves cómo se han acabado, por ejemplo, Punta Cana, en una parte de Punta Cana, y es muy triste. Y te vas a las playas del sur, a la Playa Bonita, y ya de Bonita ya ves que ya le pasaron los años. Sin embargo, es lo mismo que Cuba y lo mismo que México. Te sales de los centros turísticos más densamente explotados y resulta ser que no tienen el problema de erosión no es realmente un problema. Es menos grave en esos lugares, mucho menos grave. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Aprovechen que Yo después nos vamos y creo no nos ven. que el próximo taller, Rodolfo, debe ser de idioma cubano, porque creo que no entendieron nada de lo que hablamos. Tengo unos amigos que cuando le hablo, me parece que quisieran que yo tuviera un teleprompter aquí para ir sustitulando lo que voy diciendo, porque me miran así. Dicen, mande. ¿Mande? A ver, preguntas, alguien, comentarios. ¿Qué papel tienen los sistemas subterráneos de agua en el manejo integrado de la zona costera? A ver, por ejemplo, en la Universidad de Ciego hay un acercamiento con el Instituto de Recursos Hidráulicos, donde se realiza el monitoreo de las cuencas, se hacen estudios de la intrusión salina, constantemente los aportes al mar. Cuando se hacen simulaciones se tienen en cuenta incluso los aportes de los ríos en los esteros. Sí se tienen en cuenta las cuencas y sobre todo las posibles afectaciones, para el uso de la población y en general. Por regla general, aunque hay sus variaciones a lo largo del país, la zona costera cubana es de origen kárstico, es de mucho carbonato de calcio y son sistemas que drenan muchísimo, lo mismo hacia el mar que del mar hacia adentro. En los últimos años ha habido periodos de sequía realmente muy intensos y está habiendo una cuña de intrusión salina bien fuerte, lo que ha llevado a que sea una de las prioridades que está tomando el gobierno para investigar sobre todo, ¿no?, qué hacer en ese sentido, porque se están casi sobreexplotando los acuíferos porque no hay otra manera, hay sequía y hay que hacerlo, pero sí está habiendo cierta contaminación de sal hacia adentro en varias partes del país, y sí se están tomando en cuenta en los planes de ordenación. Mira, al respecto, Ciudad Ávila, por ejemplo, es posiblemente la provincia más afectada con el tema de la intrusión salina. Al sur hay, Ciego y Santi Espíritu, que son dos provincias centrales, hay extensiones de cultivo del arroz. Y
se evidencia cambios en las producciones asociadas a la salinidad. Y al norte, los acuíferos se ven afectados sobre todo porque todo el agua que se consume en los cayos, en el turismo, es tomada de dichos acuíferos. Por ejemplo, Cuba está ahora implementando variantes para usar agua del mar, ¿entiendes? Y controlar la explotación en los acuíferos. Hay un fuerte monitoreo más que en las costas en Cuba. Sí, bueno, pues les damos un aplauso, por favor, para agradecer su participación. Y tenemos un pequeño reconocimiento para Judy y un pequeño regalo de parte del instituto. Y bueno, tenemos otro para Yandy que anda por ahí atrás.